¿Qué es un monitor de presión arterial? Un monitor de presión arterial puede ser uno de los muchos dispositivos que se usan para medir la presión arterial. La mayoría de las personas que visitan a los médicos o están hospitalizadas están familiarizadas con varios tipos de monitores. Pueden ser puños simples con una bomba manual que infla gradualmente el brazalete. Los trabajadores médicos pueden luego usar un estetoscopio y verificar la lectura en el dial a medida que el manguito se desinfla para medir la presión sanguínea. Más a menudo, los médicos y hospitales han recurrido a monitores que funcionan con la electricidad y dan lecturas digitales de presión sistólica, número superior, y diastólica, número inferior. La mayoría de los tipos del monitor de presión arterial tienen al menos dos componentes. Cuentan con el brazalete, que puede envolver el brazo, la muñeca o incluso un dedo, y tienen una pantalla o un dial para leer los números de presión arterial. Los componentes adicionales pueden incluir conexiones entre el manguito y un dispositivo de inflado, y posiblemente un estetoscopio. Muchas personas están familiarizadas con estos monitores porque también los usan en casa. Existen numerosos estilos de monitores de presión sanguínea disponibles para la venta. Los médicos pueden recomendar el control de la presión arterial si una persona tiene sospecha de presión arterial alta o está en riesgo de presión arterial alta debido a otras afecciones, como un embarazo con antecedentes de hipertensión. Los monitores para el hogar funcionan de manera muy parecida a como lo hacen los monitores de la oficina del médico o del hospital, pero generalmente son mucho menos costosos. Puede que no sean tan precisos, y algunos médicos recomiendan que los pacientes compren una marca específica de monitor, o al menos pida a los pacientes que obtengan un monitor que se ajuste al brazo en lugar de medir la presión alrededor de un dedo o muñeca. Los monitores de brazo parecen más precisos que las máquinas de presión sanguínea de otros tipos. Incluso cuando una persona recibe tratamiento para la presión arterial alta, es posible que deba utilizar un monitor de presión arterial en el hogar. Registrar los números de presión varias veces al día puede determinar si los medicamentos u otros tratamientos están abordando adecuadamente a la hipertensión. Algunos médicos prefieren que los pacientes controlen su presión en consultorios médicos, pero esto no siempre es factible y puede ser un inconveniente. En ocasiones, los médicos solicitarán a los pacientes que usen un monitor ambulatorio de presión arterial. Esto puede sugerirse si un médico desea seguir de cerca los patrones de presión arterial durante el día o si cree que una persona solo tiene presión arterial alta cuando está en el consultorio de un médico. A esta última se la puede llamar hipertensión de bata blanca, y diagnosticarla puede ayudar a evitar el tratamiento de pacientes que solo muestran alta presión porque los médicos o las instalaciones médicas los ponen extremadamente nerviosos. Un monitor de presión arterial ambulatorio está conectado a un sistema de grabación especial y toma la presión arterial aproximadamente una vez cada 30 minutos. La gente generalmente los usa durante 24 horas y puede tener una hoja de papel para registrar cualquier evento que ocurra justo antes de que se tome presión. El dispositivo se llama ambulatorio porque la mayoría de las personas puede realizar actividades normales mientras lo usa. Después del periodo de 24 horas, los datos del monitor de presión arterial se pueden analizar para descubrir si existe hipertensión o el grado de hipertensión. Este análisis puede ayudar a determinar el tratamiento. Visite la website. Clic abajo en la descripción.